A ver, seamos sinceros. Todos queremos prosperar. Buscamos el éxito, mejores ingresos, pero ¿y si la clave para conseguirlo, y más importante aún, para mantenerlo, no estuviera en nuestra cartera, sino en algo mucho, mucho más profundo? Y ojo con esta pregunta, porque de verdad que lo cambia todo. Nos obliga a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Antes de pedir más, la verdadera cuestión es, ¿estamos preparados para gestionarlo? ¿Nuestro carácter puede soportar el peso de ese éxito que tanto deseamos? Vale, para entender esto bien, vamos a seguir una especie de mapa. Primero, iremos a la base de todo, nuestro corazón e integridad. Luego, veremos cómo se traduce eso en acción, en diligencia y legado. Después, elevaremos la mirada hacia la sabiduría y la fe. Y por último, y esto es lo más importante, veremos cómo transformar estos principios en acción. Venga, pues vamos a empezar por lo primero, por los cimientos. Porque cualquier prosperidad que no se construya sobre un terreno sólido está simplemente destinada a caer. Y esa base, ese terreno, se sostiene en dos pilares, el corazón y la integridad. A ver, el primer principio, y es fundamental, es que todo, absolutamente todo, arranca en el corazón. ¿Y por qué? Pues porque el dinero no es algo neutro. Siempre está ahí, como intentando ocupar un lugar que no le toca, compitiendo por ser nuestra fuente de confianza, de seguridad, de identidad. Y claro, cuando le damos ese poder, deja de ser una herramienta y se convierte en nuestro amo. Fijaos bien, porque este es el cambio de mentalidad clave. No se trata de demonizar el dinero, ni mucho menos, sino de ponerlo en su sitio. Cuando la sabiduría es la que guía, el dinero obedece. Pasa de ser el objetivo final a ser simplemente el combustible para un propósito mucho más grande. Vamos a darle una vuelta a esto. La dirección nos da un hacia dónde, y esa dirección, para que sea sostenible, necesita un camino firme. Y ese camino, precisamente, es la integridad, el segundo pilar de nuestra base. Es que hoy en día parece que todo va de atajos, ¿no? De ganar rápido y a toda costa. Pero la sabiduría de siempre nos advierte de algo. La integridad no es un extra opcional, es la estructura misma del edificio. Sin ella, cualquier torre, por muy alta que parezca, acabará en ruinas. Y es que aquí está la cruda realidad. Esta frase resalta perfectamente el vacío de un éxito que no se apoya en una base moral sólida. Es como una prosperidad hueca que no se puede sostener en el tiempo. Hagamos una pausa aquí y pensemos de verdad, ¿el dinero que manejamos nos trae paz o nos trae más bien presión? La respuesta, sea cual sea, nos dice muchísimo sobre nuestros cimientos. Y con esta reflexión en mente, vamos a ver cómo estos estados internos se convierten en acciones externas. Vale, perfecto. Ya tenemos el porqué interior, esa base sólida. Así que ahora vamos al cómo, a la parte de la acción. Ahora vamos a ver dos principios que transforman la integridad y el propósito en algo real, en algo tangible. A ver, que nadie se engañe, la prosperidad no es una lotería, no cae del cielo, se cultiva. Y la herramienta para cultivarla es la diligencia. Pero ojo, que no se trata solo de trabajar un montón de horas, hay algo más detrás. Y aquí está la clave, en esta definición, intención, orden y disciplina, porque muchas veces el problema no es la falta de ingresos, sino la falta de administración, de saber a dónde va cada euro. Empezar con un presupuesto simple es el primer paso práctico, porque lo que no se mide simplemente se pierde. Claro, y esta diligencia, este orden, nos lleva de la mano al cuarto principio, que ya no va solo de ganar dinero para hoy, sino de construir cosas que de verdad perduren. La sabiduría financiera piensa en puentes para las futuras generaciones, no solo en la comodidad del momento. Y esa diferencia es brutal. La pregunta clave no es cuánto se gana, sino qué se está edificando con lo que se gana, qué estamos siendo con nuestros recursos, simples consumidores o de verdad constructores. Esta pregunta es crucial y nos sirve de puente. ¿El dinero que pasa por nuestras manos se está simplemente gastando o se está sembrando? Esta idea nos lleva de las acciones prácticas al propósito último que hay detrás de todo. Bueno, y con esto llegamos a la parte de arriba, a la cima de la pirámide. Los dos últimos principios nos dan el porqué definitivo, el sentido que da significado a toda nuestra actividad financiera. A ver, el dinero va y viene, ¿verdad? Se puede perder todo de un día para otro, lo hemos visto 1000 veces. Pero la sabiduría se queda. Si se pierde todo, pero se conserva la sabiduría, se puede volver a construir. Pero con todo el dinero del mundo y sin sabiduría, se volverá a perder una y otra vez. Esta frase, que tiene siglos, sigue siendo increíblemente rompedora hoy en día. Nos dice que el verdadero tesoro no es el oro que se puede tener en la mano, sino la sabiduría que se tiene en la mente. Porque con sabiduría siempre se puede generar más, pero con todo el oro del mundo es imposible comprar ni una pizca de sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿dónde está puesto el foco? ¿En hacer dinero sin más o en ser personas más sabias? La respuesta a esto determina nuestra trayectoria a largo plazo y nos prepara para el principio final, el más importante de todos.
Y con esto llegamos al sexto principio, que es como la pieza que lo une todo. La verdadera prosperidad no se mide en los ceros de la cuenta bancaria, sino en la conexión, en el propósito. No se trata de cuánto dinero se tiene, sino de quién dirige el camino. Esa es la diferencia entre una riqueza que llena y una que al final deja un vacío. Esta pregunta es la prueba de fuego. ¿Quién pilota la vida financiera de cada uno? ¿La sabiduría, la fe o las emociones del momento? Y con esa reflexión en la cabeza, vamos a pasar de la teoría a la práctica. ¿Cómo aplicamos todo esto en el día a día? Muy bien, hemos visto 6 principios que son potentísimos. Pero, claro, la teoría sin práctica pues no sirve de mucho, ¿verdad? Así que vamos a aterrizar todo esto en un plan de acción, algo práctico que se pueda empezar a hacer ya, esta misma semana. Aquí está, súper sencillo. 3 pasos que lo resumen todo. Primero, revisar el corazón, que es la base, recordamos. Segundo, organizar las finanzas, que es la parte de la acción. Y tercero, buscar a Dios, que es mantener la perspectiva correcta. Y la clave no es hacer esto una vez y ya está. La idea es convertirlo en un hábito, en un plan de acción semanal. Cada semana, dedicar un ratito a repasar estos 3 puntos. Cómo va el corazón, cómo va el orden, dónde está la brújula. Y con esto terminamos, con esta última reflexión. Al final hay 2 caminos. Uno es perseguir la riqueza por la riqueza, que al final es algo frágil, temporal, y el otro es construir una prosperidad que tenga un propósito, algo que de verdad perdure. La pregunta no es qué camino se elegirá mañana, es cuál se está eligiendo hoy mismo.